Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, intrigas y salseo del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque les traigo una auténtica bomba. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Çenkalkapı? Pues bien, parece que el drama no solo se quedó en la pantalla, sino que continuó tras bambalinas. Hoy vamos a hablar de las supuestas declaraciones, supuestas, de algunos excompañeros de trabajo de Kerem y Hande, y las acusaciones son bastante fuertes. Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero recordarles que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, porque aquí les traemos toda la verdad, o al menos intentamos desentrañar los misterios del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, agárrense que despegamos. Como todos saben, Kerem y Hande fueron la pareja del momento. Su química en Çenkalkapı era innegable y rápidamente traspasó la pantalla. Eran la pareja perfecta. Los fans estaban enloquecidos, los medios no dejaban de hablar de ellos, y todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en estos casos, detrás de la fachada de perfección, se escondían algunas cositas que al parecer no eran tan bonitas. Ahora, vamos al grano. ¿Qué es lo que dicen estos excompañeros? Pues bien, según varias fuentes, y repito, según varias fuentes, algunos miembros del equipo de producción y actores secundarios de Çenkalkapı han filtrado información, a través de entrevistas anónimas y comentarios en redes sociales, sobre el supuesto comportamiento de Kerem y Hande durante el rodaje. Una de las acusaciones más recurrentes es sobre el supuesto trato preferencial que recibían ambos actores principales. Al parecer tenían ciertos privilegios que no se extendían al resto del equipo, como horarios más flexibles, camerinos más grandes y mejor equipados, e incluso, según algunos, mayor libertad para improvisar y cambiar escenas a su antojo. Esto evidentemente generó cierto malestar entre los demás miembros del elenco y del equipo técnico, que se sentían relegados y menos valorados. Imagínense la situación. Ahí están, sudando la gota gorda, cumpliendo horarios imposibles, y de repente, ¡puf! Los protagonistas llegan tarde, se cambian el guión a su antojo y se van antes de tiempo. Para cabrearse, vamos. Otro punto que ha salido a la luz es el supuesto ambiente de tensión que se vivía en el set. Al parecer, las discusiones entre Kerem y Hande eran frecuentes, y aunque intentaban mantener las apariencias frente a las cámaras, la realidad era que su relación era mucho más conflictiva de lo que parecía. Algunos incluso afirman que las discusiones llegaron a ser bastante acaloradas y que afectaban el ambiente de trabajo en general. Uy. Aquí la cosa se pone fea. Que una pareja discuta es normal, pero que esas discusiones afecten al trabajo de todo un equipo, eso ya es otra historia. Imagínense a los pobres técnicos intentando concentrarse en su trabajo mientras Kerem y Hande están a grito pelao en el camerino. Un desastre. Pero eso no es todo, hay más. También se ha hablado de supuestos celos profesionales entre Kerem y Hande. Al parecer, ambos tenían una fuerte ambición por destacar y recibir el reconocimiento del público y de la crítica, lo que en ocasiones los llevaba a competir entre sí y a intentar eclipsar al otro. Esto, según algunos, se manifestaba en la forma en que interpretaban sus personajes, en la manera en que interactuaban en el set, e incluso en las estrategias que utilizaban para promocionar la serie. ¡Qué fuerte! ¿Celos entre la pareja del momento? ¿En serio? Pues sí, familia, parece que la ambición es muy mala consejera, y que incluso el amor puede verse afectado por ella. Menudo culebrón. Ahora, es importante recalcar que toda esta información son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen estas acusaciones, y tanto Kerem como Hande han negado públicamente cualquier tipo de comportamiento inapropiado o problemático durante el rodaje de Çenkalkapı. Sin embargo, el hecho de que estas acusaciones hayan surgido de diferentes fuentes y hayan circulado ampliamente en los medios y en las redes sociales, ha generado una gran controversia y ha puesto en tela de juicio la imagen de la pareja. Ojo al dato. Que no haya pruebas no significa que no haya nada de verdad en todo esto. Ya saben, cuando el río suena. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Como siempre, la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre la versión oficial y los rumores que circulan por ahí. Lo que sí es cierto es que el éxito de Çenkalkapı catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, y que su relación,
tanto dentro como fuera de la pantalla, fue objeto de una gran atención mediática. Y como suele ocurrir en estos casos, la fama y la exposición pública pueden tener un precio, y pueden sacar a la luz aspectos de la vida personal y profesional de las personas que no siempre son tan bonitos como parecen. La fama, qué dura es la fama. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles motivaciones detrás de estas acusaciones. ¿Por qué estos excompañeros estarían hablando ahora, después de tanto tiempo? ¿Será resentimiento por el supuesto trato preferencial que recibían Kerem y Hande? ¿Será envidia por el éxito y la fama que alcanzaron? ¿O será simplemente ganas de generar polémica y obtener algo de atención mediática? Vamos a sacar la lupa de detectives. Es posible que haya un poco de todo. El mundo del espectáculo es un ambiente competitivo y despiadado, donde la envidia y el resentimiento son sentimientos comunes. No es raro que personas que se sienten relegadas o infravaloradas intenten desahogar su frustración hablando mal de los que han tenido éxito. Y tampoco es raro que los medios de comunicación aprovechen este tipo de situaciones para generar polémica y aumentar su audiencia. El salseo vende, amigos. Y los medios lo saben muy bien. En el caso de Kerem y Hande, es evidente que su relación fue objeto de una gran expectación y que cualquier mínimo detalle de su vida personal y profesional era analizado con lupa. Esto sin duda generó una gran presión sobre ellos, y pudo haber contribuido a crear un ambiente de tensión y desconfianza en el set de Senkalkam. La presión mediática puede ser asfixiante. Ahora, es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. No podemos juzgar a Kerem y Hande basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Es necesario escuchar su versión de los hechos y analizar la información de manera objetiva y crítica. Presunción de inocencia para todos. Sin embargo, tampoco podemos ignorar las acusaciones que han surgido de diferentes fuentes. Si bien no podemos afirmar con certeza que Kerem y Hande se comportaron de manera inapropiada durante el rodaje de Senkalkam, sí podemos decir que estas acusaciones han generado una sombra de duda sobre su imagen y que han puesto en tela de juicio su profesionalismo y su ética laboral. La duda está ahí, señores. Y es difícil de borrar. Pero la cosa no termina ahí, familia chismosa. Porque las redes sociales, como siempre, se han convertido en el campo de batalla de esta guerra de dimes y diretes. Fans acérrimos de Kerem y Hande defendiendo a capa y espada a sus ídolos, acusando a los excompañeros de envidiosos y mentirosos. Detractores aprovechando la ocasión para cargar contra la pareja y alimentar la polémica. Y en medio de todo este caos, un sinfín de comentarios, insultos, teorías conspirativas y fake news. Un auténtico circo. Las redes sociales, ese lugar maravilloso donde la verdad y la mentira se mezclan y confunden. Y mientras tanto, ¿qué hacen Kerem y Hande? Pues, como era de esperar, mantenerse al margen de toda esta vorágine mediática. Han emitido comunicados oficiales negando las acusaciones y pidiendo respeto a su privacidad. Pero como suele ocurrir en estos casos, cuanto más intentan callar la polémica, más ruido se genera a su alrededor. El silencio a veces grita más que las palabras. Ahora bien, de preguntarse si estas acusaciones tendrán algún impacto en la carrera profesional de Kerem y Hande. ¿Serán vetados por las productoras? ¿Perderán contratos publicitarios? ¿Su imagen pública se verá dañada de forma irreparable? Es difícil predecirlo, pero lo que está claro es que este escándalo no les va a beneficiar en absoluto. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Algunos expertos en marketing y relaciones públicas sugieren que Kerem y Hande deberían tomar cartas en el asunto y ofrecer una entrevista conjunta para aclarar la situación y limpiar su imagen. Otros, sin embargo, creen que lo mejor es dejar que la tormenta pase y esperar a que la gente se olvide del tema. Estrategias para salir airosos de la polémica. Pero independientemente de lo que decidan hacer, lo que está claro es que Kerem y Hande se enfrentan a uno de los mayores desafíos de su carrera. Tendrán que demostrar que son capaces de superar este escándalo y seguir adelante con sus vidas profesionales. El futuro está en sus manos. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en estas acusaciones? ¿Creen que Kerem y Hande merecen una segunda oportunidad? ¿O creen que su imagen ha quedado dañada para siempre? ¿Qué creen que deberían hacer para limpiar su imagen? Déjenme sus comentarios, que quiero saber su opinión.
Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes para mí. En resumen, hoy hemos hablado sobre las supuestas acusaciones de excompañeros de trabajo de Kerem Bürsin y Hande Erçel durante el rodaje de Sen Kalkam. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de estas acusaciones y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y la presunción de inocencia. Recordemos que toda esta información son solo rumores y especulaciones, y que no hay pruebas contundentes que confirmen estas acusaciones. Pero como siempre, donde hay humo, hay fuego. Así que a seguir investigando. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al mundo del espectáculo turco. Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que aquí les traemos toda la verdad, o al menos intentamos desentrañar los misterios del mundo del espectáculo turco. Nuestro compromiso es informar y entretener. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció todo este salseo. ¿Creen que Kerem y Hande saldrán ilesos de este escándalo? ¿O creen que esto afectará su carrera profesional? Quiero saber su opinión. No sean tímidos y comenten. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Su apoyo es fundamental para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, familia chismosa. Y que sigan los dramas. Porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima.